Y yo creo que el Señor aquí no hace distinción entre lo grande y lo pequeño. Realmente perdonar se hace necesario si tú aprendes a perdonar las cosas pequeñas en el amor del Señor. El Señor me perdonó todo. Yo no soy mejor que... Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidos una vez más a Juliet y Ali Somos Uno Podcast. Bienvenidos. Y bueno, hoy queremos empezar. Estábamos conversando mi esposo y yo y nos hacíamos la pregunta, amor, ¿será posible, eres capaz de perdonar a alguien que haya impactado tanto tu vida al punto de tal vez destruir tu futuro, sueños y demás? Bastante difícil. Una pregunta bastante difícil. Damos inicio a este episodio, el cual tratará acerca del perdón. Definitivamente es muy difícil, pero por favor, si esta pequeña introducción te ha gustado, quédate. Date ese regalo de quedarte porque definitivamente tu perspectiva va a cambiar al escuchar todo este episodio que tenemos preparado para cada uno de ustedes, familia. Así es, así es. Y es que para poder hablar de el perdón, indiscutiblemente es necesario hablar primero del amor, que es Dios. Sí, ya hemos tocado el tema acerca de que Dios es el amor, pero hoy tiene que ver exclusivamente un término con el otro. Perdón sin amor no es posible. No es posible. Qué interesante cuando haces como la analogía, mi amor, de decir el perdón sin el amor no se, pues, deben ir juntos siempre de la mano. Y eso me lleva a pensar a lo siguiente. Si Jesucristo solamente fue a la cruz por cumplir con la voluntad del Padre sin amarnos a nosotros, no, pues no hubiese sido la obra completa. Así es. Sin embargo, el Señor nos amó, pues dice su palabra que Él nos amó y entregó a su Hijo para nosotros. Entonces el Señor Jesús viene y en amor, en ese Gesed que lo hablamos, Gesed era todo lo que tenía que ver con misericordia, paz, entregarlo todo. Y si el Señor nos perdonó a nosotros absolutamente todo, ¿por qué nosotros no podríamos perdonar a quienes nos han hecho un daño tan gigantesco como el que mencionabas ahorita en la descripción que hacías? Entonces, si no tenemos amor, es imposible perdonar. Porque puede haber un perdón, supuesto perdón que puede ser, bueno, sí, yo lo perdono. Pero queda una cosita allí que realmente va poco a poco como dañando. Va como dañando. Y mi amor, aparece otra cosa que es el odio. El odio. O sea, el odio es se puede decir que es como una consecuencia del no perdonar. Y es Sí. es como un síntoma de la enfermedad. Digamos que el no perdonar es una enfermedad y el síntoma es el odio. Entonces resulta que el odio es todo lo contrario, es parte de lo contrario al amor. Y el amor es que... Junto con el egoísmo, claro. Ajá, exactamente, con el egoísmo. Entonces, claro, el egoísmo solamente piensa en sí, no piensa en otorgar. Pero si a mí me perdonaron todo, si el Señor Jesucristo me perdonó todo en la cruz del Calvario, porque yo no puedo perdonar al otro. Total, así es. Y bueno, Jesús nos ha dejado esta súper enseñanza y es el ejemplo vivo de que nosotros también podemos hacerlo, ¿cierto? Lo narraba en el Padre Nuestro. Padre nuestro, ¿cierto? Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es que el mismo Jesús en la cruz fue capaz de demostrar que es posible perdonar a todos aquellos que nos hacen daño. Y es como lo hemos venido diciendo, el perdón sin amor, o sea, no se puede comprender el perdón sin amor. Pero ojo, no hablamos de un amor humano, ¿cierto? De lo humano, de la naturaleza humana. No este tipo de amor, porque este tipo de amor es limitado, es condicionado. Hablamos del tipo de amor Gesed que nos muestra Dios al haberlo entregado todo por nosotros. Y es que Jesús
no solo habló del perdón, él lo vivió, ¿verdad? Y el amor, el perdón que recibimos de Dios es por pura gracia, no es por mérito, no es por las obras que nosotros hacemos, no. Ese amor es el que nos capacita para perdonar a otros, definitivamente. Ujú. Juan 3:16 dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Jesús no solo habló del perdón, Él lo vivió, tal cual como lo dices tú, mi amor. Y Él fue para nosotros, Jesús es el ejemplo más grande de perdón. Cuando está en medio de aquel momento, en su crucifixión, y Jesús, o sea, eso no, me vuela la cabeza, en serio, como que, wow, ¿cómo así? Jesús está en la cruz, ya después de ser pues, golpeado, después de ser, Escupido, burlado, mejor maltratado. dicho, ya está pues clavado allí, crucificado, y viene y dice una oración que es súper interesante. Después de ver todo eso y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Ujú. uno diría, pero es que no, es que ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Ellos estaban, según su ley y según sus tradiciones, ellos estaban cumpliendo con el que debían matar a quien se autodenominaba Dios, porque eso era como una Una blasfemia, blasfemia, claro. pero no querían ver todas las señales que se hablaban de un Mesías, ¿cierto? Ujú. Y muy teso, o sea, Jesús, uno diría, pero ¿cómo que no saben, cómo que no saben lo que hacen? O sea, pero ellos saben muy bien lo que están haciendo. Ese es el pensar uno dentro de lo humano. Por eso conectamos a la idea de que perdonar no es algo que sea humano, es algo que proviene de Dios. Porque Total. nosotros estamos viendo era aquí solamente y veíamos no, ellos sí sabían lo que estaban haciendo, estaban crucificando al Señor, estaban crucificando al Rey prometido. Pero Jesús decía, no, ellos, su vista es tan corta que están Claro. viendo aquí nada más. Y Él por eso Él justificó. dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es nuestro ejemplo número uno. Es que no hay otro. Así es, así Del es. perdón. Mi amor, en este punto, yo a veces me pregunto y les pregunto, ¿qué es más fácil perdonar? ¿Cosas muy grandes o cosas muy pequeñas? Bueno, para este punto viene una historia, una parábola de el siervo sin misericordia. Esa Ujú, historia la encontramos en Mateo 18, del versículo 21 al versículo 35. ujú, Y es que se encontraban Jesús y Pedro le hace la siguiente pregunta. Señor, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le preguntó Pedro, ujú. creyendo que esto era suficiente y muchas veces para perdonar a alguien. Y Jesús le respondió, no te digo que hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Mm. Esto con el fin de darle a entender a Pedro de que el perdón es inagotable y se debe perdonar muchas veces. Muchas Claro, veces sí, sí. muchas veces el odio, familia, ni siquiera es nuestro. Muchas veces ese Ujú. odio se nos impone cuando somos niños. Sí. Y hay muchos casos, vean, vamos a un ejemplo muy básico. El típico caso que pasa en Latinoamérica. El papá era un irresponsable y tuvo una señora a quien embarazó y dejó con 5 muchachitos. Y el papá nunca fue un padre responsable. Pero esta mamá, digamos que no era neutral, ni hablaba lo bien ni hablaba lo malo, sino que hablaba todo lo mal del papá, de este progenitor. Entonces esta persona creció con un odio y es hasta de gratis. Muchas veces sí, no podemos justificar la mala acción de la persona Ujú. que los abandonó o que no vio de ellos, pero muchas veces las personas crecen en los mismos contextos, pero nacen mamás que dicen no, no voy a Toman la permitir que decisión de mis cambiar la hijos historia. vayan a nacer o vayan a criarse con un odio, porque el Claro. odio es Es un como lo daño hemos, que le hacen a... y es como lo hemos escuchado, mi amor, que era como el veneno que pretendo darle a mi enemigo, pero me lo tomo yo. Es el veneno que me tomo yo esperando que el otro
por él. Ajá. Así Imagínense. actúa el odio, así actúa la falta de perdón. Ujú. Es verdad. Así que en la parábola, conectando, volviendo al tema, Es esa la en la palabra. parábola que Jesús le dice a Pedro, le cuentan que había un rey que un día quiso ponerse a cuenta con sus siervos, ¿cierto? Ujú. Entonces llama a uno en particular, el cual le debía una cantidad impagable. Era muy alta la deuda que tenía este siervo con el rey. Y resulta que en aquel entonces, pues una de las formas de cobrar o de pagar, de hacer pagar esas deudas si no tenían con qué era, pues lanzándolos a la cárcel, a él y a toda su familia, Sí. ¿cierto? Privándolos de la libertad. Resulta que este siervo le imploró con tanta insistencia al rey que por favor le perdonara la deuda, que él no tenía cómo responder, que el rey se compadeció y perdonó toda su deuda. Ujú. Saliendo este siervo del palacio, se encuentra con otro compañero, otro siervo, el cual le debía a él una cantidad muchísimo menor, Más pequeña, sí. mucho más pequeña que la que él le debía al rey. Pero este siervo, sin ninguna misericordia ni compasión, le exige que le pague lo que le debe. Y como este compañero no tenía cómo responderle, él sí decide enviarlo a la cárcel. Ujú. El rey, al darse cuenta de esta situación, se indigna profundamente. Wow. ¿Y cómo no? ¿Verdad? Y hace que obviamente tomen a este siervo y lo lleven a la cárcel. Yo creo que aquí hay como un patrón básico para analizar y es que cuando nosotros hemos comprendido nuestra condición familia, cuando nosotros comprendemos nuestra condición, o sea, no, es que yo debía demasiado, como el caso de esta parábola, yo le debía demasiado y me perdonaron. Cuando yo comprendo Amén. realmente la Amén. situación en la que estoy, y digo, Sí, pero si de mi mí tuvieron condición. misericordia, ¿cómo no voy a tener yo misericordia de quienes me hagan daño a mí? Total. Y de hecho el rey le dice, ven, ¿acaso no debías hacer tú lo mismo y tener misericordia con él así como yo la tuve contigo? Wow. Le pregunta. Y entonces Jesús concluye esta parábola diciéndole, asimismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Está teso, está muy, muy Claro. teso. Y Claro. pasa, familia, hablando un poco de que somos capaces de perdonar cosas grandes o cosas pequeñas. Mm. Pasa mucho en la vida de pareja, ¿cierto? En la convivencia. Sí. A veces hay personas que, digamos, pueden perdonar o creer perdonar infidelidades, abusos, bueno, situaciones realmente complejas, pero les cuesta mucho pasar por alto la falta que a veces cometemos cotidianamente. O sea, de pronto, qué sé yo, el que se te olvidó cumplir con cierta responsabilidad, el que tuviste un día cansado, agotador y estuviste un poco estresado y te dio una mala contesta. O sea, cosas como esas. Y yo creo que el Señor aquí no hace distinción entre lo grande y lo pequeño. Realmente perdonar se hace necesario si tú aprendes a perdonar las cosas pequeñas en el amor del Señor. Y más que Puedes eso es hacer con las como, grandes. y más que eso es comprender o sea, ¿dónde estamos? ¿Quiénes éramos antes del Señor? El Señor me perdonó todo. Yo no soy mejor que tal persona. Exactamente. Yo no soy mejor, no, yo no soy mejor. Y pues yo no soy mejor que tal persona. Y de igual forma sigo siendo perfeccionado en el Señor, sigo siendo un pecador. Y todos pecamos de diferentes maneras. Ujú. Ese es el punto. Todos cometemos pecados. Pero cuando yo comprendo mi situación, cuando yo comprendo mi condición de que he sido perdonado, y claro, familia, obviamente eso no es fácil, eso no tiene nada de fácil. Entonces, el perdón tiene unas características. El perdón no es solamente decir, bueno, sí, lo perdono, bueno, sí, sí. Nosotros Es una trabajamos, emoción. nosotros trabajamos, tenemos otros trabajos, y trabajamos en contextos de docencia y muchas veces vemos como los niños, eh, ellos es cierto, jugando, el uno sin querer Ofende al otro. ofende al otro, sin querer lo tropieza y entonces como que, ay, me dolió. Entonces le decimos como que, bueno, ¿sabes qué? Lo llevamos a reflexión y le decimos, mira, Como un acto de reparación. como lo un acto de llamamos. reparación y los llamamos a reflexionar y le decimos, mira,
pues sí, sabemos que fue sin querer. Profe, no, es que yo no lo vi, fue sin querer y Ujú, ya. Y yo digo, ujú. no, venga, venga. Aunque Vamos sea a un pensar. accidente. El amiguito, pues se sintió ofendido. Entonces, pedirle una disculpa. Bueno, sí, disculpa. Eso no es un verdadero perdón. Y muchas veces Bueno, esa misma actitud y, la tenemos de adultos. y frente a esa situación también, a veces como adultos imponemos el perdón. No. No, Soy de las que piensa y pon y llevo y llevamos a los niños a reflexionar y decir, ok, entendemos la situación, quizás fue un accidente o quizás fue en medio de una emoción, ujú, está bien, también. no lo justificamos porque no está bien, pero es importante hacer un acto reparador. Mira, llevamos al estudiante a que se empatice con el otro, qué sintió, qué siente el otro, Claro. y también lo llevamos a, ok, tú sabes qué debes hacer Ujú. para que se sienta mejor, para reparar el daño, pero lo vas a hacer de corazón. Cuando estés completamente preparado, te acercas y lo haces. Y eso no solamente pasa en los niños, eso también pasa en los adultos. De hecho, o sea, Ujú. casos personales, y uno también decía, sí, 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 ya lo perdoné. Ujú, sí, no es ¿Cómo real, confirmar? no es real. Eso, ¿Cómo confirmar si realmente perdonaste? ujú. Yo creo que el perdón no es solamente palabras, y el perdón es profundo, porque el perdón es decir, no solamente perdono el daño que me hiciste, que me ocasionaste a mí, a mi familia, o imagínense las situaciones que ustedes quieran ver, es decir, ¿sabes qué? Quiero que la misericordia de Dios alcance a aquella persona que me hizo daño. Y muchos dicen, pero Señor, si es que yo era inocente y yo ¿qué hice? ¿Qué hice yo para merecer tal trato, tal situación, tal daño que me hicieron, tal herida que me... ¿Yo qué culpa tenía? Y sí, y muchas veces se van a encontrar con situaciones en las que ustedes no hicieron absolutamente nada. O sea, en que eran Eran completamente inocentes. inocentes, completamente inocentes. Pero el perdón va más allá. El perdón no es solamente decir, bueno, te entrego el perdón. El perdón es decir, quiero que la misericordia de Dios te alcance. Quiero que la misericordia de Dios te alcance y que puedas tener un encuentro con Jesucristo, con el Que Espíritu sea Santo. real y Y genuino. quiero verte bien. Quiero verte bendecido, que quiere decir con Cristo en ti. Quiero ver que tu vida vaya bien. Que te cases, que seas feliz, que seas exitoso, que ninguno de tus hijos le pase algo como lo que tú me hiciste a mí. Un ejemplo, ¿cierto? Estoy poniendo palabras, estoy poniendo ejemplos. Entonces, ese es el nivel de perdón. No es Así simplemente, bueno, es. sí, yo lo perdoné, pero no lo quiero ni ver. Entonces, no, realmente no es un perdón. Y familia, ¿eso es fácil? Para nada. Para nada. Por Nada, eso, de nada, eso no ahí es que fácil. el perdón no nace del ser humano, No es una sino capacidad. de Cristo en nosotros. Porque vamos a ser honestos, desde lo humano hay cosas realmente imposibles de perdonar, Claro. muy difíciles de perdonar. Hay heridas profundas, traiciones, heridas, palabras que marcaron. Abandono, sí, mejor dicho. Pero la buena noticia es que en Cristo somos nuevas criaturas, como lo Ujú. dice 2 Corintios 5:17. Y no estamos solos. El Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía a toda verdad y nos recuerda cada palabra de Jesús, nos capacita, Ujú. nos transforma. Vida, y también hay como, es bueno mencionar porque yo sé que obviamente nosotros conocemos historias. Yo creo que antes de decir las historias que conocemos, yo creo que nosotros nos preguntamos antes de grabar y decíamos como que, ¿cuáles son las cosas que más, Difícil nos sí, parece. nos parece perdonar o a quién en nuestra vida nos ha costado perdonar? Y sí, en nuestros casos, pues obviamente también no somos perfectos y nos costó perdonar a ciertas personas. A mí me costó perdonar a ciertas personas hasta que un día comprendí y dije, pero si el Señor me perdonó todo a mí y analizaba esa situación de la parábola que leías ahorita, Ujú. esa persona se le perdonó toda su deuda y él fue a quien le debía un poquitico y no, hermano, págueme, bueno, para la cárcel. Entonces, nosotros también hemos tenido que perdonar, hemos tenido que bajar la cabeza y decir, Señor, gracias porque tú me otorgaste el perdón. Y ahora yo tengo la capacidad de poder entregarle perdón. Y la misma misericordia que tú has derramado sobre mí,
quiero que lo alcance a él también. Sí, mi amor. Pero hay cosas que lo que venía a decir. Nosotros conocemos historias de personas que les han sucedido unas cosas, wow, wow. O sea, uno dice como que, ¿qué haría yo en ese lugar? Ujú. A mí me costaría mucho, me costaría mucho. Sin embargo, yo creo que cuando comprendemos el amor todo lo puede. Y comprendemos nuestra situación, será más fácil decir menos de mí, más de ti, Señor. Y hay unas cosas que queremos compartir con ustedes y sabemos que si estás en tu proceso, es como los niños, lo bueno es que lo más importante es que lo hagas lo más pronto posible, puedas perdonar a quien te haya hecho daño. Pero sabemos que Sí. como los niños también necesitan su espacio, cuando te sientas preparado, hazlo de corazón. Y es que este no es solo un asunto, digamos, meramente moral o espiritual, como algunos pueden Ujú. considerarlo. O sea, el tema del perdón trae una cantidad de beneficios, pero la falta de perdón trae una cantidad de daños irreparables, Sí, más no allá de... solamente desde lo emocional, en lo físico y lo psicológico Ujú. también te afecta Más allá de lo espiritual, pues más allá crees. de lo espiritual. Ujú. Miren, por ejemplo, hablando de las consecuencias que puede traer el no perdonar, vamos a contarles algunos, o sea, datos reales de lo que puede ocurrir. Y es que cuando no perdonamos, la herida obviamente sigue abierta y cada vez se va a ver más Ujú. afectada, ¿cierto? Y no solo afecta al corazón, también afecta a nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Estudios en psicología y medicina han demostrado que guardar rencor provoca aumento en la presión arterial, dolores musculares y fuertes dolores de cabeza frecuentes, Ujú. problemas gastrointestinales y tensión crónica, Mm, insomnio, wow. trastornos del sueño, mayores Ah, riesgos de es una enfermedades. intranquilidad que no los deja. Claro, incluso puede provocar hasta un infarto Wow. al nivel de esto, Sí, mi ¿verdad? amor, porque es que nosotros lo decíamos ahorita, es que el no perdonar está ligado directamente a el odio. Entonces, claro, una persona que mantiene el odio es como pensando, es que, "Ah, es que me hizo eso, es que me hizo, es que... Y químicamente está segregando. Sí, y transmite un montón de, claro, de neurotransmisores. Ya ahí no va a ser oxitocina, no es felicidad, es la hormona del estrés, que es cortisol. Entonces, Total. se intoxican de cortisol, el cerebro se intoxica de cortisol y el cuerpo en lo físico también tiene como su respuesta. Entonces, este dolor en el estómago, este dolor de cabeza, esa falta de sueño, esa intranquilidad, es producto también de lo que hace el no perdonar, el no soltar. Increíble. Incluso Wow. la May Clinic, Ajá. ¿cierto? También advierte que la falta de perdón puede llevar a depresión, ansiedad, Sí, es que todo está estrés ligado. crónico y en muchos casos el aislamiento emocional. O Ujú. sea, hay muchos estudios que avalan y respaldan el daño que nos provoca la falta Mm. del perdón. Y no es lo que queremos, familia. Realmente nosotros queremos vivir vidas plenas y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y ustedes dirán, pero es que ustedes no saben lo que tal persona me hizo. Es que usted no sabe. Sí, no sabemos lo que te No hicieron. alcanzamos a imaginar. Pero sí sabemos lo que le hicieron a Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso para nosotros es suficiente. Entonces ahora podemos ver como los beneficios del perdonar. Y como lo decimos familia, perdonar, yo creo que en lo humano es muy difícil. Es muy difícil cuando hablamos de cosas que realmente son difíciles de perdonar. Y por eso decimos que no es una cualidad humana como tal, es algo Ujú. que proviene de Dios, porque el Señor es el que nos enseñó a perdonar. Y, y en cuanto así como vean, la ciencia es solita, ley de acción y reacción es lo mismo. También hay su reacción si nosotros perdonamos. Y si nosotros perdonamos y entregamos esa carga, vamos a dormir mejor, vamos a tener tranquilidad, vamos a vivir vidas plenas. Y eso es realmente lo que Dios quiere para nosotros. Que vivamos vidas Plenas. plenas, en completa tranquilidad. Y qué bonito lo siguiente, porque muchas veces las personas dicen, sí, es que yo amo a Dios y yo confío en Dios, y eso es un espíritu de religiosidad que, pues, que está mal. No te vamos a juzgar, pero sí vamos a juzgar el hecho, la situación.
Y el decir, no, es que sí, yo amo a Dios, pero que lo perdone Dios, yo no lo voy a perdonar. Es complejo, es complejo, es Y complejo no es porque coherente. es incoherente. Es incoherente. Porque como hablamos nosotros en este podcast, siempre hablamos de un nuevo nacimiento, familia. Nosotros queremos que a cada persona que escuche el podcast le quede eso sonando en la cabeza. El nacer de nuevo, nacer de nuevo. Una persona que ha nacido de Ujú. nuevo no puede dormir, pero no porque no quiera perdonar. No puede dormir porque está esperando que amanezca para ir a pedir perdón, para decir, lo siento, te hice daño, perdóname, por favor, te pido, perdóname, te pido perdón. Y baja, o sea, ahí no hay orgullo. Una persona que ha nacido nuevo es humilde y dice, "Ah, me hayas hecho el daño que me hayas hecho, entendí que yo también fui malo, por así decirlo, porque el Señor me perdonó mis pecados. Y no es justo ni a uno. Entonces una persona que ha nacido nuevo definitivamente corre a pedir perdón, a enmendar las cosas. ¿Es fácil? No. Pero cuando entendemos nuestra condición, será fácil. Y el perdón definitivamente libera. ¿Cómo saber que hemos perdonado? Se dice que perdonar no es olvidar, eso no es. Ujú, Perdonar es recordar sin dolor, ujú. Wow. es poder revivir ese episodio, ese momento, pero ya no te duele, ya no te afecta. Y es, Ahí eres libre ajá. y le das libertad a la persona que perdonas. Y es como desde una perspectiva como que no veo a ver, y no siempre a ver, nosotros tratamos siempre de justificar, es que no, es que miremos las razones por las cuales se comporta así, mira, es cierto, Ujú. dándole siempre un sentido de hasta antropológico. Busquemos bueno, ¿y El por porqué de su qué? comportamiento. El porqué de su comportamiento. Entonces, desde este punto de vista, que es como antropológico, nosotros tratamos de darle como la justificación. Bueno, pero ¿por qué se comporta así? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron esto y aquello? Y una persona que ya ha perdonado y que tiene el amor de Dios en su corazón, que ha nacido nuevo y se muere, o sea, literalmente dice, no puedo dormir porque tengo que ir a pedir perdón, porque el Señor me ha perdonado todo, ya no ve a aquella persona que le hizo daño como alguien que lo afectó, que es que eres malo, es que no lo juzga, sino que dice, él simplemente es una víctima. Y ahora yo lo veo con misericordia, porque quien está viendo de aquí para allá no es Ali, no es Juliet, no eres tú, ahora va a ser Cristo que va a mirar a esa persona. Y Cristo va a mirar a Wow, esa persona con ojos de misericordia. Esto nos vuela la cabeza, total. pero es así, o sea, ya no vemos a esa persona como que, sí, hay realidades que podemos conversar y decir, sí, me hizo daño, se pasó, hizo tal cosa, me afectó durísimo, afectó a mi familia o tal persona, o ni siquiera a veces nos hacen daño a nosotros, sino que nosotros vemos una situación de que le Mm, hicieron a alguien y nosotros decimos, no, es claro. que yo tampoco lo perdono. Pero cuando el Señor es en nosotros, vea, de verdad, y tomamos en cuenta la antropología, decimos los factores y tal, decimos como que, claro, él era una víctima. Sí, realidad, sí, me hizo daño, realidad, se está equivocando, realidad, pero lo vemos como con misericordia, con los ojos de Cristo a nosotros. Así es. Y hay cosas que sí, que nosotros nos preguntamos, mi amor, ¿y cuál es como que algo como que digas como que, wow, o sea, es que no me cabe en la cabeza? Perdonar. Bueno, yo le decía a mi amorcito que en definitiva, claro, Mm, nuestra tendencia es a justificar al otro, ¿cierto? Entonces, creo no guardar rencor con facilidad, pero sí hay un tipo de persona a la que, digamos honestamente, me cuesta perdonar y es a quienes violan, a niños pequeños especialmente, claro. a quienes se abusan de los más vulnerables. Mm. Eso es bastante difícil de perdonar. Y yo creo que eso tiene que ver con, no es un asunto de moralidad humana, porque más allá, porque sí, más allá de la moralidad humana, es el Señor. La Biblia nos dice, le decía Jesucristo a sus discípulos, dejen a los niños venir a mí, porque tal es el reino de los cielos. Y más adelante nos habla de que para entrar al reino de los cielos nosotros tenemos que ser como niños, Ujú. inocentes, y entonces ver como que le arrebatan la vida a un pequeñito de esos, realmente es como, wow. Pero aquí entra una Gloria a cosa, Jesús. pero aquí hay una cosa muy tesa. O sea, lo que nosotros hacemos definitivamente
tiene consecuencias. Sí. Tiene consecuencias. Entonces, ya ese determinar una sentencia ya no nos corresponde a nosotros. Así es. Ya le corresponde a Dios, que es todopoderoso. Así que la invitación es que realmente ese nacimiento, o sea, nacer de nuevo en Cristo, nos permita ser esas personas misericordiosas, Claro. como Jesús lo fue, Y como Jesús lo entregarlo. es. Claro. Y entregarlo todo y bueno, ahondar en el Señor, ahondar en el Señor. Yo siempre me pregunto como que, ¿y si algo le pasara a mi esposa? Sería muy difícil. Pero el Señor siempre va perfeccionando su obra en nosotros. Y hemos visto casos, de hecho nosotros en este podcast hablamos de una historia de que pasó en los Estados Unidos. Alguien le quitó la vida sin querer a una persona y el hermano de esa persona que falleció va al juzgado y le dice un discurso a la persona que le quitó la vida a su hermano. Le dice, ¿sabes qué? Te perdono. Lo que mi hermano hubiese querido que yo hiciera o que él hiciera era entregarte perdón. Y le dice a la juez, ¿puedo abrazarla? O sea, ¿puedo abrazar a la asesina de mi hermano? Y él va y le dicen, sí, puedes. Y la abraza y dice, ¿sabes qué? Te quiero, te amo, quiero que te vaya bien. Wow, esto es algo muy teso, pero lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz es aún mucho más teso. Así mucho, es, familia, mucho, así es. mucho. Así que aferrémonos a esta posibilidad de ser libres en Cristo Jesús. Y recuerda, si hay algo demasiado grave que has hecho y no te ha permitido salir adelante, te has estancado porque la culpa y la vergüenza no te dejan avanzar, recuerda, Jesús ya te perdonó todo. Sí, y de pronto hay personas en la familia que nos escucha, de pronto personas que sí, que no son cristianos, que no han conocido a Dios y dicen, no, pero es que yo no sé orar. Y qué bueno es acercarse a las palabras del Señor. Y puedes buscar una Biblia y puedes leerte el libro de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan. Puedes leerte estos libros que te van a ayudar muchísimo con todo ese asunto de perdonar, del Señor en nosotros. De conocer al amor, de conocer a Jesús. Una vez tengas ese encuentro con el amor, tu vida, como lo decíamos al principio, va a cambiar definitivamente. Esto ha sido todo por hoy, familia. Oramos para que puedas ser libre y conocer al Señor y puedas perdonar. Amén. No te tengas que cargar con eso. Y bueno, que el Señor también sane tu corazón, porque sabemos que obviamente te han hecho daño, como nos hicieron a nosotros, pero decimos perdonar. Entonces que el Señor restaure tu corazón, te haga nuevo, te dé un corazón nuevo y puedas entregarle eso a Dios y puedas perdonar. Así que, bueno, nos despedimos enviándoles un abrazo gigante y muchas, muchas bendiciones más en Cristo Jesús. Suscríbete y comparte. Bendiciones. Chao, chao.